Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Doy gracias a Dios por poder compartir la palabra en esta mañana. Quiero empezar con un principio, ¿sí? Que nos va a llevar a diferentes lados o diferentes áreas de nuestra vida. Usted sabe, este año nosotros hemos sentido que Dios debe restaurar muchas cosas en nuestra vida y nosotros ser partícipes de una reconstrucción, no solamente de nuestra vida, sino también de nuestra iglesia, nuestros ministerios, nuestra visión, reconstruir. Basado en el pasaje allí en Amós que Dios le dice al pueblo: yo haré volver a mi pueblo y lo voy a restaurar, ¿sí? Y ellos reconstruirán. Entonces decíamos que Dios quiere restaurarnos, hace algo para restaurarnos, y nosotros debemos tener la capacidad de reconstruir. Está bien claro en la palabra: yo les voy a restaurar y ellos van a reconstruir, ¿sí? Y a ver si podemos poner algo en la pantalla ahí para no dirigirme a nadie, que diga, póngase el barbijo, porque queremos ser respetuosos. Están todos con barbijo y veo algunos que están sin barbijo, y no es justo, ¿sí? No es justo. Y si hay alguien al lado suyo, tóquelo, póngaselo, no me hable, no me mire. Quiero... Muy bien, y frente a eso, yo quiero, esto lo he compartido y dije, va a ser parte de un mensaje, en realidad va a ser parte de muchos mensajes, pero una introducción acerca de la verdad. ¿Cuántos están en transición en este tiempo? Vivimos en transición, ¿verdad? Yo soy... transicioné de novio a esposo, transicioné de esposo a padre, transicioné de padre a suegro, y sin que esto signifique, ¿dónde están? Sin que esto signifique una presión metida ahí, estoy esperando transicionar a abuelo. Bueno, están contentos. Qué bueno. Pero lo que estoy tratando de se pone colorada. Lo que estoy tratando de decir es que vivimos en transición y este tiempo mayormente estamos orando porque también a nivel global hay una transición. Hay una transición a un nuevo orden mundial, ¿sí? Desde y el inicio de la Unión Europea, que tenía bien claro tener un solo gobernante, tener una sola moneda, eso se trasladaba al mundo. Y estamos viendo cómo en la geopolítica, con las cosas, hemos orado por la paz allí en Ucrania, se está transicionando también a un nuevo orden mundial, sin que esto signifique la ya venida del anticristo, porque tienen que pasar otras cosas muchas y bien claras. Pero estoy diciendo, hablar de entender las enseñanzas de Dios para poder, en principio habíamos dicho, que nuestras vidas sean restauradas, ¿sí? Que nuestras vidas sean restauradas. Quiero compartir, no se los pasé, pero si lo buscan rápido, Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Esta es una pequeña introducción. Después yo le prometo cortar algunas cosas en el cuerpo del mensaje. Pero Juan capítulo 8, versículo 31, ahí encontramos una pequeña... los jóvenes dicen, se picó la conversación, una pequeña charla media incisiva de Jesús
con aquellos que estaban a su lado, ¿no? Y lea bien, leamos en esta mañana. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Este es el detalle, judíos que habían creído en Él. No eran incrédulos, eran creyentes, ¿sí? Eran creyentes que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, realmente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, los que estaban ahí, que eran incrédulos, no, eran creyentes, ¿verdad? Nosotros somos descendientes de Abraham, le dijeron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Jesús habría dicho: ¿perdón? ¿Qué están diciendo? Nunca fueron esclavos de nadie. Creo que el pueblo de Israel fue más tiempo esclavo que libre. Empiezo a sumar, 400 y tantos años en Egipto. Babilonia, 70 años. Fueron esclavos de los filisteos, fueron esclavos de no solamente Babilonia, sino de Persia. Es decir, pasaron su vida siendo esclavos, y en el momento que están diciendo no somos esclavos de nadie, están siendo esclavos de Roma. Están siendo sometidos por Roma, ¿sí? Ahora, lo interesante es que es como cuando nosotros porque Jesús les está diciendo: mis enseñanzas les van a llevar a la verdad. Acuérdense que Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, pero aquí está hablando, porque el Salmo dice: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces Jesús les contesta, se picó ahí el diálogo. Entonces ciertamente les aseguro que todo aquel que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme, porque se recuerdan, nosotros somos hijos de Abraham, nunca fuimos esclavos. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra, aceptar la palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también hagan, ¿sí?, lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham. Se sigue empeorando la relación. Nuestro Padre, le contestan, ¿quiénes? ¿Los incrédulos? No, los que habían creído en Él. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Agárrense. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que Él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes no son como las de su padre. Vamos al versículo 42. Si Dios fuera su padre, les contestó, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios, y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino por el que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre. Mire, sí. ¿A quién le dijo? ¿A los incrédulos? A los que habían creído en Él. Les dijo: ustedes son de su padre, el diablo. Yo quiero relacionar, no se preocupe, nadie se va al infierno si ha creído en Jesucristo, quédese tranquilo. Lo que está tratando de decir Jesús aquí, que nosotros muchas veces perseguimos una verdad que no es verdad. Y Jesús los está conduciendo a la verdad.
Y entonces ellos muy, muy seguros de sí mismos dicen cosas que realmente Jesús tiene que replicarles ahí, ¿sí? Muchas veces nosotros vivimos en verdades que no son verdades. Muchas veces los cristianos tenemos verdades que realmente no son verdades. Le voy a dar un ejemplo, porque la tradición o la religión nos hace pensar que es una verdad y en realidad no es una verdad no está ni en la Biblia, ¿sí? Ahora, quiero decir esto porque, a ver, yo mucho tiempo viví una verdad. Se me caía un diente, lo ponía abajo de la almohada. Ah, ¿cuántos vivieron esa verdad? ¿Era verdad o no era verdad? No, yo sé que no es verdad. Pero no me digan que cuando era chico ustedes no sacaban un diente y sí, claro. Es verdad. Es la verdad que vivimos. Ustedes me entienden porque estoy diciendo esto, ¿no? Porque si no, hay algunos que me van a sacar todos los dientes que me quedan. Es verdad. O sea, se me cae un diente, lo pongo y viene alguien por la noche, o un ratón o un hada, algunos dicen un hada, otros dicen un ratón, y pone dinero. Muchos hemos vivido esa verdad. Y es más, le doy otra, pero que es verdad también. El 5 de enero a la noche ponemos pastito, ponemos agua y están regalos en nuestra, ¿o no? ¿Vivió esa verdad usted alguna vez? Esa es la verdad. Y caminamos muchas veces como cristianos con verdades, con ese tipo de verdades. ¿Me sigue? Ahora, por eso es importante que nosotros entendamos esto. Jesús les dice primero, ¿ustedes son esclavos? No, nosotros no somos esclavos. Ustedes son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Si Abraham fuera su padre, y entonces dicen, bueno, nosotros somos hijos de Dios. No, ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Es duro Jesús. Es duro, pero quiere hablar o quiere hablarnos acerca de la verdad que nosotros muchas veces caminamos. La verdad para hoy, y ahora sí vamos a Segunda de Reyes, la verdad para hoy, no voy a ser muy extenso. ¿Cuántos tienen calor? ¿Están los aires prendidos? Sí. La verdad para hoy es que Dios quiere restaurarnos. Ahora, no es una cuestión mágica la restauración. No es como que nosotros tenemos una actitud pasiva y viene la restauración a nuestra vida. Tenemos que trabajar para la restauración. Tenemos que hacer cosas para que Dios pueda restaurar nuestra vida. No lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Pero no puede caer aquí algo raro y que todos queden restaurados. ¿Me sigue? Hay algo intencional que nosotros debemos hacer. Yo quiero que vaya a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. El versículo 1, hay una transición ahí de dos ministerios, de ministerio de Elías y el de Eliseo. ¿Sí? Recuerden, Eliseo había seguido muchos años a Elías y había sido un poco su compañero, estaba aprendiendo, había recibido. Y entonces dice, cuando la hora de Eliseo llegó, cuando se acercaba, la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron a Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel.
Y allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Se picó. Elías, por su parte, volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, sí, ahí donde habían llegado, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo, te voy a acompañar a Jericó. Así que fueron juntos a Jericó, y también allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad de Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense, otra vez. Una vez más, Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán, al río Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río, y 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo, escuche bien, enrollándolo, golpeó el agua, y el río se partió en dos. ¿Cuántos sabían que Elías había abierto el río Jordán también? ¿Cuántos habían tomado ese detalle? Muy bien, hay otra que se tragan la Biblia. Uno piensa que Josué solamente, ¿sí? Ahí está. Elías, dice la palabra, tomó el manto, lo partió en dos, es decir, lo dobló y ambos cruzaron el río en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga? Porque si iba a ir a Egipto iba a seguir siguiéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que haga de ti antes de que me separen de tu lado? Y entonces te pido que sea yo el heredero, dice Eliseo, de tu espíritu por partida doble. Algunos pasajes dicen, yo quiero una doble porción de tu espíritu, ¿sí? Y respondió Eliseo, has pedido algo difícil, dijo Elías, pero si logras verme cuando me separan de tu lado, te será conseguido, de lo contrario no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino, y Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y las rasgó en señal de luto, de que algo difícil le ha pasado, y la rasgó en dos. Luego recogió el manto de Elías que se había caído, y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió. ¿Cuántos sabían que Eliseo también había partido el río Jordán? Es interesante. Y entonces Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante el rostro en tierra. Esto es interesante, reconocieron el ministerio de Eliseo, que era la transición, ¿sí? Dato curioso, pidió una doble porción, una doble de lo que tenía Elías. ¿Usted sabe cuántos milagros en su vida hizo Elías? 7. Ya sabe, no le voy a decir imagínese porque sí, imagínese. ¿Cuántos hizo Eliseo? 14. Cuéntelo, los conté. Es decir, se murió haciendo 13. Y muerto hizo otro más. Estaba muerto y un muerto cayó en el cementerio sobre la tumba de Eliseo, y ese muerto resucitó.
¿Sí? Ahora, esto es... Dios empieza a hablarme y con esto, después vamos a ir al capítulo 13, pero porque quiero ver el final de los días de Eliseo. Dios empieza a hablarme de que la restauración hay para que en nuestra vida haya una fuerza que es de Dios, que es del Espíritu Santo, para realmente utilizarnos en el ministerio, utilizarnos en la vida, el servir a Dios y seguir sirviendo a Dios sin cansarme. Cuando uno experimenta una restauración de Dios, no hay tiempo, o sea, uno, y lo vamos a ver con Eliseo, no hay momentos donde, estando en esa restauración, yo decaiga y diga no tengo que hacer más nada. ¿Sí? Esto es claro y algunos algunos predicadores no le dan énfasis a esto, pero cuando Dios te llama a servir, te llama para servir siempre, no cuando tengas ganas. No cuando estás en la mejor parte de tu vida, no cuando se dan todas las condiciones, ahí siempre uno tiene que servir. ¿Sí? Y yo veo aquí un par de pasos que me gustaría que usted lo tenga aquí. Vamos a volver a subir, todavía estamos refaccionando o preparando las cámaras para salir por las redes, pero vamos a volver a subir el podcast, es decir, el audio de esta predicación. Estoy tratando de decir que hay cosas que Eliseo hizo para vivir una vida cerca de Dios, y cuando estás cerca de Dios, ¿sí? Viene la restauración. Cuando estás cerca de Dios, viene la restauración. Amós dice, y vendré a ellos, y los llevaré, y los restauraré. Esa es la secuencia. Ahora, mire qué interesante. Eliseo sabía que Elías se iba, ya se lo había dicho. Sí, ya habían tenido una previa discusión, en algún pasaje encontramos que él le había dicho, espera primero que haga esto, y entonces Elías se enoja y dice, no, si me ves partir, ¿sí? Si me ves partir, entonces va a pasar eso. Frente a esa reprimenda de Elías, Eliseo no lo dejó ni a sol ni a sombra. Tengo que ir a Betel, allá voy con vos. Tengo que ir a Jericó, allá voy con vos. Tengo que ir al Jordán, allá va a ir con vos. Y vieron que todos sabían que se iba. Y todos sabían que Eliseo iba a ser arrebatado. Pero él no le interesaba. Él se aferró a lo que le podía realmente dar o ministrar la presencia de Dios en su vida. Se aferró, no le importó, sabía que se iba. Y entonces no lo dejó, vuelvo a repetir, no lo dejó hasta que Elías le dijo, ¿qué querés? ¿Por qué me estás siguiendo tanto? Déjame ir solo. No, yo no te voy a dejar solo. ¿Qué querés? Entonces, la clave número uno para ser restaurados en nuestra vida es la persistencia. Es la persistencia. Si yo no puedo decir, Señor, restaura mi vida y estar en otra cosa que no sean las cosas de Dios. Hola. Sí, porque muchas veces queremos ser restaurados, queremos acercarnos a Dios, pero andamos en cualquiera. Créanme, charlo con mucha gente en mi oficina y en diferentes lugares, y veo cómo están anhelando de Dios, pero no quieren pagar el precio para que Dios haga una restauración en su vida. Hay cosas donde no se tocan, o Dios no puede tocar en nuestra vida. Nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro tiempo. Yo me tomo mi tiempo y entonces Dios no puede hacer nada. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Insistió, no te voy a dejar. Así como vive Dios y vivís vos, no te voy a dejar solo. No te voy a dejar solo.
Número dos, no solamente la persistencia, ser claro en lo que uno quiere. Señor, yo quiero mi vida restaurada. ¿Sí? Eliseo, lo tenía claro. Yo quiero 2 veces lo que vos tenés. Qué exagerado. Pero no. Había matado 850, había degollado 850 profetas Elías. Y entonces Eliseo dice, no, yo quiero más. Para recibir restauración debemos querer más. El conformismo nos lleva al legalismo o nos lleva a la religión. El conformismo nos dice, vengan los domingos solamente, no vayan a ningún grupo de crecimiento. Que mis hijos, he escuchado a muchos, mis hijos que se críen y ellos cuando sean grandes elijan. Algunos están sufriendo por eso. El Salmo 127 dice que nuestros hijos son como flechas en las manos de un arquero. Como flechas. ¿Qué hace el arquero? ¿A dónde tira la flecha? Al blanco. Nosotros oramos con Graciela cuando nuestras hijas eran chicas y les guiamos a que siguieran el buen camino. A que siguieran el buen camino. Cuando uno entiende que el ser claro, Señor, yo quiero ser restaurado. ¿Qué hay cosas que restaurar en mi vida? Tenés que restaurar mi familia. Tenés que restaurar mis emociones. Tenés que restaurar mi trabajo. Tenés que restaurar mis finanzas. Pero muchas veces el Señor, restaura mis finanzas en el nombre de Jesús y no le das nada a Dios, no sos generoso, gastás más de lo que ganás. Bueno, Dios, uno de los principios es que Dios lo puede todo. Pero a inconscientes no se... ¿Sí? Le estás pidiendo a Dios, yo quiero esto, quiero lo otro, y no estás haciendo las cosas como tenés que hacer. Ahora, el ser claros y específicos en cuanto a la restauración es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Segunda de Reyes, ya estoy terminando, si querés, Clary, ayudarme, capítulo 13. Este pasaje lo tomamos varios domingos para hablar. ¿Se acuerdan cuando Eliseo cayó enfermo de muerte? ¿Recuerdan que yo les dije que hay una enfermedad que cuando uno se enferma se va a morir? Por más que oremos. Ezequías se enfermó con la enfermedad que iba a morirse. Eliseo, la enfermedad que... Porque, a ver, esto es largo, pero quiero hacer una fundamentación de esto. Hay un libro en el cual que se escribió cuando yo fui concebido, ¿sí? Que hace que mis días sean... ¿Cuántos saben que no nos vamos a ir ni antes ni después? ¿Sí? Dios ha preparado en nosotros un libro en el cual fueron escritas todas las cosas que van a pasar. Y entonces Eliseo ya está en su lecho de muerte. Se va a morir. Cayó enfermo de muerte. ¿Sí? Esa muerte, esa enfermedad para que con la cual uno o todos nosotros vamos a morir. Y entonces Joás, el rey de Israel, fue a verlo, echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Lo mismo que le dijo a Elías. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás lo hizo así. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Sí, toma el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre el rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Otra vez, es curioso porque si uno lee la historia de Israel, hacia el oriente estaba el enemigo. Sí, hacia el oriente estaba el enemigo.
Elegí la ventana donde está tu problema, donde está tu dificultad, donde está lo que te está amenazando. Joás fue obediente y la abrió, y entonces Eliseo le ordenó: dispara. Y entonces Joás lo hizo, y Eliseo declaró, la palabra declarar, declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. Declaró. ¿Sabe hasta dónde llegó la flecha? ¿Cuánto puede llegar una flecha de aquellos que han usado un arco y una flecha? No de esos que tienen la cosa sino un arco de verdad. 200 metros, como mucho, 200 metros. ¡Wow! ¿Sabe hasta dónde llegó la flecha? 200 metros. ¿Por qué la declaración, que tanto hablamos de declaración, por qué la declaración de Eliseo diciendo flecha de victoria es esta flecha? Le vas a ganar a Siria. Detalle menor, o detalle no menor, perdón. Los sirios eran por lo menos 14 veces más que los israelitas. Entonces, una flecha, vas a vencer a los sirios. Ahora, obediencia, ¿no? Obediencia. Porque cuando usted dice nunca voy a hacer esto, cuando Dios te pide algo y uno le dice nunca lo voy a hacer a esto, porque nunca lo hemos hecho, me hace acordar a Pedro. ¿Se acuerda Pedro cuando Dios le dice comé, Pedro, matá y comé? En realidad no comió nada, porque seguramente cuando iba a comer Dios le subió la sábana y dice: Señor, yo nunca hice esto y no lo voy a hacer. Nunca digas nunca, nunca jamás. Pero resulta que Dios le había hablado a un tal Cornelio y lo invita, ni le da de comer, lo recibe en la puerta. Y Pedro dice: ahora entiendo, cuando obedecí, entiendo que hay un tiempo nuevo, que los gentiles pueden recibir el mensaje de que Jesucristo vino por los gentiles, por nosotros. Entonces, es tremendo. Ahora, vuelvo al pasaje, porque está diciendo ahí, dispara y le da esa declaración, ¿no? Entonces el rey tomó las flechas, y entonces Eliseo le respondió. Esto ya prediqué 5 veces, creo, de esto, de secuencias de esto. Y entonces Joás golpeó el suelo, ¿cuántas veces? 3 veces, y se detuvo. Y ante esto el hombre de Dios se enojó y le dijo, es decir, Eliseo se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora solamente los derrotarás 3 veces. Cuando Dios te dice algo para restaurarnos, hasta que Dios nos diga basta, nosotros tenemos que seguir haciéndolo. A ver, Eliseo, Joás, ¿obedeció o no obedeció? Sí, porque en realidad, seamos justos, Eliseo no le dijo golpea hasta que yo golpea. Y él dijo: voy a golpear 1, 2, esto no se rompe, ¿no? 3, y listo. Y el profeta se enojó y dijo: por haber golpeado 3 veces vas a vencer 3 veces, pero no vas a vencer totalmente a Siria. Hubiese golpeado 5, 6, 7, 8, 10 hasta que te dijera. Hasta que te dijera. Muchas veces intentamos una restauración una vez. ¿Cuántos tienen en la mente, y con esto termino,
yo quiero que cantemos Jesús ahora, ¿sí? ¿Cuántos tienen en la mente momentos que han tenido una restauración o una renovación en su vida, que leen todo el día la Biblia, al que pasa por ahí le hablan de Jesucristo? A ver, ¿cuántos han tenido un tiempo al cual quieren llegar? Estaba leyendo esta mañana, no este pasaje porque ya lo tenía visto, pero estaba leyendo esta mañana Apocalipsis capítulo 2, cuando le dice, tenés que volver al primer amor, pero después le dice cómo. Hacé las obras que hacías antes. Vuelve a hacer las primeras obras. Yo decía, qué bárbaro, porque Dios es bien inteligente, ¿no? Esto es Apocalipsis 2, en el mensaje a Éfeso, una iglesia que era amorosa. Dice, perdiste el primer amor. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Hacer las obras que hacías antes. Las obras que hacías antes. ¡Wow! Y lo veo a Eliseo que se está muriendo, porque después dice, y se murió Eliseo. ¿Y qué estuvo hasta, Matías, qué estuvo haciendo hasta el final? Siendo profeta. Siendo profeta. Y muchas veces, no, yo ya trabajé demasiado, que trabajen otros. Este se animó a pedir doble porción. Insistió, insistió y insistió. Y no dijo en algún momento, bueno, se le fue la unción, ya está, que siga otro. Como su padre espiritual, se lo tuvieron que llevar para que terminara el ministerio. Y este viene y dice, y en el lecho de muerte sigue haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Queridos, hay que reconstruir un montón de cosas en nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia, es verdad. Pero hay algo primero que Dios tiene que hacer, que es restaurar nuestras vidas. No lo va a hacer de una manera mágica, ¿sí? Viendo los movimientos religiosos, veo como que muchas veces piensan que si el pastor tiene una oración, no es lo mismo que lo tenga otro, ¿sí? Si no me ora el pastor, y muchas veces uno va a otras iglesias a predicar y están todos, muchos orando, y o estoy ahí porque no me conocen, aquí no pasa eso, pero porque está ahí una cola larga para que yo les oro, y vienen los ujieres, lo ubican allá y les oran, pero después vienen para que les ore yo de nuevo. La restauración no es algo mágico que tengo. Yo tengo que trabajar para mi propia restauración. ¿Sí? ¿Cómo? Persistiendo, siendo audaz al pedir la restauración. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Como nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie, sí, fueron esclavos. Hay una posibilidad, pequeña aunque sea, que como cristianos necesitemos una restauración en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestros proyectos, en todo. Y cuando nosotros entendemos este principio, ¿sí? Por eso les hablé, porque voy a seguir hablando de Juan capítulo 8. Yo no quiero que Dios me diga, vos sos un hijo del diablo. En guaraní es añamenbuy, ¿no es cierto? Hijo del diablo. No. Dios tiene que hacer cosas en nuestra vida porque nosotros hacemos cosas para que Dios las haga. ¿Me sigue? Eliseo es un ejemplo. Podemos seguir un montón de ejemplos, pero es un ejemplo.
Pedro es otro ejemplo. Nunca voy a hacer esto. Nunca te voy a negar. El primero que lo negó fue. Nunca voy a comer de eso. Y después fue a predicar, porque el problema era que él no le quería predicar a los que no eran judíos. Y dice, había un varón Cornelio que él y toda su familia fueron piadosos de Dios. Eran piadosos. Dios tiene pueblo donde menos te pensás. Donde menos te pensás. Quiero orar en esta mañana por aquellos que dicen, a ver, tengo un problema, estoy en transición. Y voy al profeta, ahora asumo la responsabilidad, que me dice, tira la flecha, que yo voy a declarar que esa flecha es de victoria, es una flecha de fe. Vuelvo a repetir, una flecha salida de una ventana en una ciudad, no puede haber llegado los sirios, pero yo se los aseguro, no es que no puede haber llegado los sirios. Sin embargo, el profeta declaró, flecha victoriosa es esta flecha. Ahora, cuando Dios te dice, hay que ser persistente, hay que seguir golpeando más de 3 veces. No hay que cansarse, hasta que venga, hasta que llegue. Pastor Mraida, un pastor amigo, decía, si el Espíritu te dice que te tenés que levantar a las 6 de la mañana, pon el despertador a las 6 de la mañana, para orar, ¿Sabe qué va a hacer el diablo? Si no puede apagar el despertador, te va a dar tal cansancio que vas a apagar el despertador, te vas a dar vuelta y vas a seguir durmiendo. ¿A cuántos les cuesta orar? Son todos creyentes. Son todos recontra espirituales. ¿A cuántos les da sueño cuando están leyendo la Biblia? ¿Vieron? Bueno, no es mal de muchos consuelo de tontos. Lidiamos con el mismo enemigo, pero tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande que quiere restaurar nuestras vidas. Que quiere restaurar nuestras vidas. Entonces en esta mañana yo quiero orar por aquellos que dicen, Señor, yo tengo proyectos, yo quiero restaurar en mi vida, primero mi relación contigo y también mi familia, la relación con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios es bueno. Es otro principio. Dios todo lo puede. Dios es bueno. ¿Sí?